estudio de la ingeniería del proyecto. El primer objetivo y principal es determinar la función de producción óptima, para así poder utilizar de manera eficiente y eficaz los recursos que tengamos disponibles para la producción del bien o del servicio. Otro objetivo es el de analizar las distintas alternativas y condiciones que tenemos a nuestro proyecto. Otro, identificar los costos y los ingresos que tenemos de las distintas alternativas que hemos planteado. Seleccionar también un proceso productivo óptimo para definir todas las necesidades, ya sea del espacio, del personal. Por eso aquí tenemos como objetivo también establecer necesidades de espacio y de horas físicas, establecer los requerimientos del personal y como último tenemos lo de establecer los costos de operación, que como veremos más adelante, la ingeniería dentro de un proyecto influye bastante a nivel económico dentro de los mismos. Ahora, el segundo punto, los procesos de producción. Un proceso de producción es la forma en cómo una serie de insumos se logra transformar en un bien, en un servicio, un producto a través de una determinada tecnología. Dicho de otra manera, un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran relacionadas entre sí con el objetivo de transformar elementos, sistemas o procesos en los productos que se vayan a vender. Pero para entender mejor lo que es un proceso de producción, un proceso productivo, debemos hablar de sus distintas etapas, ya que cada una de ellas interviene de forma decisiva en la consecución del objetivo, que es, como acabo de mencionar, el de transformar insumos en bienes o servicios. Por ello, podemos mencionar tres fases en un proceso de producción o tres etapas, que serían la primera, una etapa analítica o de acopio, también conocido como adquisición de materias primas. En esta etapa, como su nombre lo indica, las empresas se encargan de reunir toda la materia prima que va a ser imprescindible para poder realizar el proyecto. También las empresas se encargan de obtener la mayor cantidad de materia prima al menor costo posible. Y esto lo hacen contactándose con distintos proveedores, de los cuales van a escoger los que les proporcionen mejores precios y la mejor calidad de los insumos. Y para finalizar esta etapa, se debe determinar cuál va a ser el objetivo de producción, ya que a partir de esto se van a determinar las cantidades de materia prima que se van a solicitar y también el equipo que va a ser necesario para desarrollar eficientemente el proceso productivo. La siguiente etapa sería la etapa de síntesis o la etapa de producción. En esta etapa ya es donde se realiza la transformación que había mencionado anteriormente. Se convierten las materias primas en los servicios o en los productos que se van a parcializar. En esta etapa es indispensable mantener controles de calidad para dar cumplimiento con los estándares exigidos, ya que si los productos entregados al mercado logran satisfacer estas exigencias, la empresa obviamente va a tener beneficios y utilidades. Caso contrario, en no cumplir con las exigencias mínimas, pues la empresa se vería en muchos problemas y pues obtendría pérdidas. Y la tercera etapa, la etapa de acondicionamiento o la adaptación del producto. Como su nombre lo dice, en esta etapa se adapta y se adecua el producto en función a los clientes. Esta etapa se orienta directamente al proceso de comercialización de los bienes o servicios. En esta etapa se pueden evaluar ya si se han cumplido los objetivos establecidos por las empresas y realizar las correcciones si fuera necesario. Y por último, la empresa va a establecer los precios con los que se van a comercializar los productos elaborados, teniendo en cuenta todos los costos en los que se ha incurrido y considerando un margen utilitario. Ahora paso a mostrar lo que sería un ejemplo de un proceso productivo típico, como sería el de la adquisición de la leche. Aquí podemos ver la primera etapa en la adquisición de las materias primas, en donde las vacas son llevadas a las granjas especializadas, son sometidas a exámenes para ver si tienen buena salud y así obtener leche de calidad. Se las conecta a las máquinas especializadas y se almacena la leche en un tanque sin ningún tipo de conservante. En la segunda etapa, en la etapa de producción, esa leche es llevada a los laboratorios para que se hagan examinar.
Una vez cumplido el examen, se pasa a la etapa de pasteurización y también en esta etapa se van a encargar de seleccionar la cantidad de leche para los distintos tipos de productos que se van a realizar, ya sea leche fluida, quesos, yogures, etc. Y por último, en la etapa de comercialización, pues se envasan todos los productos de la leche, sus derivados, son, se los hace pasar por procesos de calidad y de higiene, y por último son distribuidos a los distintos mercados y supermercados para que puedan ser comercializados al cliente. Ahora, habiendo mencionado todo lo anterior, podemos definir cuáles son las características principales de un proceso productivo. Como primera característica, podemos indicar que implica la transformación de materia prima en los bienes que luego se van a entregar al cliente. Siguiente característica, está sujeto a mejoras, las cuales dependen del avance tecnológico. Y aquí es importante recordar que un proceso productivo se puede perfeccionar, por lo cual puede cambiar a lo largo del tiempo. También debe diseñarse en función a los requerimientos del mercado. Por ejemplo, las empresas deben tratar de utilizar los mejores insumos o los que prefieran los clientes. Y como última característica, mencionar que el proceso productivo tiene que tener objetivos precisos y controles estrictos, ya que esta es la única manera en que la empresa pueda obtener utilidades. Ahora, la clasificación de los procesos productivos. Un proceso productivo se puede dividir en dos grandes grupos, de acuerdo a su flujo productivo o al tipo de producto que desarrolla. De acuerdo a su flujo productivo, podemos mencionarte tres grandes grupos. El primero, producción en serie. Este tipo de producción se caracteriza por tener productos con diseño básico y manejar economías a escala. ¿Qué quiere decir? Que los productos que se elaboran en este tipo de producción tienen un diseño sencillo, básico, estándar, por lo cual se produce una gran cantidad de ellos, además que tiene asociados costos bajos unitarios de los mismos. La siguiente sería producción por pedido, caracterizado por tener secuencias diferentes y mayor flexibilización. Lo que quiere decir que los productos ahora ya no tienen un diseño básico como el anterior tipo de producción, sino que cada producto tiene secuencias diferentes para poder ser elaborado, lo cual requiere una mayor flexibilización de mano de obra, pero también se incurre en mayores gastos, ya que se necesita una mano de obra más especializada. Y por último, podemos mencionar los procesos de producción por proyectos. Como su nombre lo indica, aquí ya se elaboran productos por proyectos, son proyectos complejos, proyectos únicos, los cuales ya tienen sus tareas definidas para poder elaborarlos. Un ejemplo de este tipo de producción son la producción de los proyectos de construcción, o también los proyectos de filmación de películas. Y de acuerdo a su tipo de producto, no es más que de acuerdo a los bienes o servicios que ofrecen. Pueden ser bienes extractivos, de transformación, de montaje, o servicios de salud, transporte, banca o comida. Ahora, el siguiente punto, los efectos económicos de la ingeniería. Como había mencionado anteriormente, el estudio de la ingeniería tiene un fuerte impacto en lo que es a nivel económico de un proyecto, y en esta parte voy a explicar por qué. Dice, el proceso productivo y la tecnología que se seleccionen influyen directamente sobre la cuantía de las inversiones, los costos y los ingresos del proyecto. ¿Y por qué se da esto? Primero, porque con el estudio de la ingeniería se determina la cantidad y la calidad de herramientas que se van a utilizar, llámese maquinaria, mobiliario, vehículos, etc. También se determina las necesidades de inversión en obra física e instalaciones, es decir, se determina en dónde se va a desarrollar el proyecto. Luego, se proporciona información financiera relativa a los procesos de operación. Por ejemplo, en el caso de los equipos y las maquinarias que se deben reemplazar y que al ser dado de baja permiten su venta. También en otras ocasiones los ingresos se generan por la venta de subproductos, como los desechos derivados de la elaboración de envases de hojalata, que luego se pueden vender como chatarra.
y también se pueden generar otros ingresos dando servicios que permitan utilizar la capacidad ociosa, como podría ser un ejemplo, una heladería que alquile su frigorífico para que algún restaurante pueda congelar sus mariscos. Ahora, como último punto que yo voy a explicar, van a ser cuáles son los aspectos específicos de la ingeniería. Un proceso de ingeniería de proyectos tiene por lo menos 6 aspectos claves que se deben tomar en cuenta. El primero, ingeniería de proceso, que es el momento en el que se desarrolla y se evalúa la ingeniería básica, es decir, se traza la ruta para lo que será el proyecto en sí mismo. La ingeniería de procesos se encarga de planificar todos los procesos de producción de una empresa para que se puedan ejecutar de manera correcta. El principal objetivo de hacer ingeniería de procesos es lograr que la compañía obtenga los máximos resultados. El siguiente punto, el alcance. En esta etapa se mira de cerca los equipos técnicos que harán parte del proceso. La gestión del alcance es crucial para que un proyecto tenga éxito. Debe llevarse de manera adecuada, ya que una mala gestión afectará al presupuesto estimado, a la previsión de recursos necesarios, a los niveles de calidad mínimos exigibles y a los requerimientos del producto. La gestión del alcance se centra principalmente en definir qué es lo que está y lo que no va a estar incluido dentro del proyecto. Siguiente punto, los documentos necesarios. Para todo proyecto de ingeniería debe estar sustentado en documentos de referencia, ya que la calidad de la documentación va a tener una gran influencia en el rendimiento global y la eficiencia de los proyectos de producción. Un mal diseño de documentación va a afectar la eficiencia de los procesos de producción, lo que puede provocar retraso, reelaboración y variaciones del producto, lo que va a contribuir al aumento de tiempo del proyecto y sobre todo los costos. Siguiente, la ingeniería básica. Habla de la descripción de los procesos de forma detallada. Como su nombre lo indica, mediante la ingeniería básica se define cuáles van a ser los lineamientos básicos de un proyecto. En esta fase, los requerimientos del usuario, especificaciones básicas y un alcance del presupuesto final. La ingeniería básica habla de la descripción de los procesos de forma detallada. Y si en la ingeniería básica se habla de forma detallada, aún más se lo hace en lo que es la ingeniería de detalle, ya que aquí se va a determinar todo y cada uno de los subsistemas, componentes o partes que integran un proyecto. La ingeniería de detalle comienza con la consideración de su viabilidad y esto pues constituye la base del proyecto. Y como último aspecto a mencionar, tenemos lo que es la gestión de la ingeniería, ya que para la ingeniería no solamente basta con plantearla o describirla, sino que hay que ejecutarla y sobre todo gestionarla, para así poder utilizar todo el personal y todos los recursos que tengamos disponibles para la correcta ejecución de los proyectos. Y bien, eso es todo por mi parte. Van a continuar mis compañeros con la exposición. Gracias. Como actividad, la ingeniería es una actividad que transforma el conocimiento en algo práctico. La ingeniería aplica los conocimientos y métodos científicos a la invención o perfeccionamiento de tecnología de manera pragmática y ágil, adecuándose a las limitaciones de tiempo, recursos, requisitos legales, requisitos de seguridad, ecológicos, etc. Su estudio como campo de conocimiento está directamente relacionado con el comienzo de la revolución industrial, constituyéndose una de las actividades pilares en el desarrollo de las sociedades modernas. La ingeniería antiguamente tenía dos ramas fundamentales, militar y civil. Esta última dio origen a la rama mecánica y eléctrica. De la rama citada derivan las demás, como ser ingeniería electrónica, ingeniería industrial, ingeniería eléctrica, etc. La masa crítica técnica es la relación entre el costo fabril, la capacidad de producción y el monto de inversión. Es el estudio de la masa crítica técnica nos permite identificar la interrelación de estas variables con el costo de fabricación con la capacidad. Deslandes nos plantea que para medir la capacidad de competir
debe estimarse el costo fabril en distintos niveles de la capacidad de producción. El costo fabril está definido, definido debe compararse con la capacidad de producción y el monto de inversión. A esta relación se le denomina masa crítica técnica, la cual al calcularse deja muchas veces fuera del análisis el efecto de la dimensión de la empresa sobre los gastos administrativos o la consideración de no trabajar a plena capacidad. Al relacionar el costo unitario de operación con con la capacidad de la planta, cada en número de unidades de producción resulta S1 es igual a 1 solo A. En este gráfico nos indica que un incremento en la capacidad de la planta reduce el costo unitario de operación. Al relacionar el costo en equipos por unidad de capacidad con una función de capacidad creciente, se obtiene el resultado como se ilustra en el siguiente gráfico, que tiene la expresión siguiente: Q sub 2 sobre Q sub 1 es igual a C sub 2 sobre C sub 1, todo eso elevado a la menos B, donde B es el factor de volumen. Elección entre alternativas tecnológicas. Partiendo del supuesto de que los ingresos son iguales para todas las alternativas tecnológicas, Guadagni propone elegir la alternativa que tenga el menor valor actualizado de sus costos. Según este autor, una alternativa puede tener altos costos de capital y reducidos costos operativos en circunstancias de que otra tecnología tiene menores inversiones pero mayores costos. La única exigencia que se le hace es que cada alternativa sean capaces de producir en calidad y cantidad el número de unidades definidas en función de los resultados del estudio de mercado. Obviamente la alternativa de mayor riesgo es aquella que tiene mayor intensidad en capital, pero el mayor riesgo de obsolencia técnica que lleva aparejado. Comúnmente, al tomar esta alternativa se exige al proyecto un periodo de recuperación más acelerado que se aceptará con una mayor intensidad de mano de obra. Derbyshire, quien también parte del supuesto de que los ingresos son iguales para distintas alternativas tecnológicas, propone calcular el costo de las diferentes tecnologías, pero a distintos volúmenes de producción. Esto, como cada tecnología presenta una estructura de costos diferente ante variaciones y medida como volumen de producción, puede pasar a ser una alternativa tecnológica de menor costo a ser una de mayor costo. Lo señalado se puede visualizar en este gráfico, donde la alternativa 1, 2 a 3 son tres tecnologías con tres estructuras de costos diferentes, siendo la alternativa 1 intensiva en mano de obra y la alternativa 3 intensiva en capital. La función de costo total se obtiene de la suma de los costos fijos y variables asociados a cada alternativa. Los primeros definen el punto de intersección de la función con el eje vertical y presenta un monto no susceptible a los cambios ante diferentes volúmenes de producción. El costo variable define la pendiente en función y representa el costo a producir para cada unidad, pero el número de unidades por el número de unidades para producir. Esto representa como lo muestra en el siguiente gráfico. En su modelo, Derbyshire no considera tres factores que son extremadamente importantes en la elección de alternativas tecnológicas: conocer la estructura de costos fijos y variables,
cambia a distintos niveles de producción. Las alternativas tecnológicas podrían implicar cambios en las características del producto y en consecuencia con los precios. Y que existen otros costos indirectos relevantes como los impuestos y el costo de capital. Es muy probable que ante aumentos en volúmenes de producción se logren economías de escala. Por ejemplo, la posibilidad de obtener descuentos por volúmenes de compra. De igual forma, es probable que para la fabricación de más de un número determinado de unidades se requiere incrementar el costo fijo, ya sea por tener que contratar más personal o ampliar la capacidad de la planta con los consiguientes mayores de costo de operación. El hecho es de que las alternativas tecnológicas pueden implicar precios diferentes y por tanto ingresos diferentes, y obliga a optar no por la alternativa de menor costo, sino por aquella de mayor rentabilidad. Y en general esto se mide por la comparación de los ingresos con la suma de los costos fijos y variables asociados con cada una de las alternativas. En el modelo opcional aquí se plantea incorporar todos los elementos que componen el costo total de cada una y que el modelo tradicional no permite tener en cuenta. Método de determinación de la capacidad productiva óptima. Dada la complejidad de los procesos productivos, así como de la enorme variedad de los mismos, es imposible desarrollar un método estandarizado que determine óptimamente la capacidad de la planta productiva. Dentro de este estudio de proyecto deben preverse los futuros crecimientos de la planta justificados por múltiples motivos. Y vamos a ver dos métodos que nos van a ayudar a estimar las dimensiones de la planta. Primero es el método de Lange. El método de Lange, el economista polaco Oskar Lange propuso en 1936 un modelo para fijar la capacidad óptima de producción de una nueva planta. Este método se sustenta en la hipótesis de que existe una relación funcional entre el monto de la inversión y la capacidad productiva del proyecto, la cual permite considerar a la inversión inicial como medida directa de la capacidad de producción. Este modelo ayuda a establecer la relación entre la inversión inicial y los costos de operación. Así un alto costo de operación está asociado con una inversión inicial baja y viceversa. Esto se debe a que el mayor uso del factor permite una menor inversión en otro. Por ejemplo, cuando se utilizan equipos o maquinarias de tecnología antigua, se requiere una mayor intervención de personal, lo que lleva a que se gaste más en mano de obra para fabricar los productos o servicios contemplados en el proyecto. Considerando lo anterior, es necesario hacer un estudio de un número de combinaciones, inversión de costos de operación, de manera que el costo total, incluyendo el monto de inversión y los costos de operación, sean mínimos dentro de las diferentes alternativas de combinaciones de monto de inversión y de costos de operación, como los costos que se dan en el futuro y la inversión en el presente. Es necesario actualizar todos los costos futuros al valor presente para realizar la comparación. La fórmula siguiente nos ayuda a determinar el costo total mínimo, donde C es costo de producción y sub 0 es inversión inicial, y es tasa de descuento de periodos considerados en el análisis. En estas condiciones, el costo total alcanzaría su nivel mínimo
cuando el incremento de la inversión inicial sea igual a la suma actualizada de los costos de operación que esa mayor inversión permite ahorrar. Si bien el método de Lange es muy intuitivo, no evita que sea necesaria varias aproximaciones, las cuales terminan siendo largas y tediosas, pues por cada alternativa estudiada hay que conocer la inversión y los costos de producción. El siguiente método es el método numérico para estimar el tamaño de un proyecto de demanda creciente. El método numérico para sumar el tamaño de un proyecto con demanda creciente, una forma para determinar el tamaño recomendado en número de unidades a producir, teniendo en cuenta para ello la demanda actual, la vida útil del equipo y el factor de escala. Se obtiene con la aplicación de la siguiente fórmula, que es D sub n es igual a D sub 0, entre paréntesis L más R, todo eso elevado a la n. Y donde n se calcula mediante otra fórmula que está aquí, donde D sub 0 es la demanda actual, D sub n es el tamaño recomendado, R es la tasa de crecimiento de la demanda y n es la vida útil del equipo o maquinaria. Beta es el factor de escala y n es el periodo óptimo. Esa sería mi parte. Ya. Le voy a hablar sobre la tecnología en el proceso de producción. Hoy en día la tecnología aplicada a la maquinaria industrial ha avanzado mucho, ya que se necesita más para el proceso de fabricación y manufactura. Dicha maquinaria se distingue de la doméstica, ya que son más resistentes, más duraderas, y dicha maquinaria se puede categorizar en liviana y pesada. La liviana se utiliza en trabajos precisos o que se requieren espacios pequeños de trabajo. Las pesadas se usan para trabajos pesados y se requieren espacios grandes para su movimiento. Las empresas, hoy en día, la maquinaria requiere mejor maquinaria para poder competir dentro del mercado, ya que estos, gracias a la realiza una fabricación, reduce los costos del personal, el tiempo, optimiza los recursos. Por ese mismo problema, como se puede visualizar en la imagen, la artesanía, los trabajos artesanales ya poco a poco empiezan a desaparecer, ya que, como se ha dicho, se reduce el tiempo, el costo y el personal. Ahora, la primera vez que la tecnología es usada para el trabajo es cuando nace la revolución industrial. Esta nace en Inglaterra a fines del siglo XVIII con la máquina a vapor. Esto ayuda al trabajo para dejar de usar ya personas o animales para los trabajos. Dentro de esto se puede visualizar características de la revolución industrial. Gran aumento de la producción, cambios en la estructura social, expansión económica industrial sin precedentes, e incremento en la productividad, importantes mejoras en el medio de transporte, fuerte aumento en la población urbana, cambio en el hábito de consumo, transporte de la estructura productiva, transformación en la estructura productiva, transformación del sector primario al secundario, sobre todo los textiles y metalúrgicos, impulso del carbón como fuente de energía. Ahora, gracias a Gaynor, 1998, facilitó una etapa para asimilar la tecnología
consiste en identificar o constatar de la necesidad de dicha tecnología para sus intereses, para luego adquirirlas, adecuarlas a sus necesidades o procesos, lograr que apoye y mejore sus procesos operativos y finalmente determina su vida útil. En Navarro et al 2006 presentó un resumen de los 5 ciclos. La percepción, que se percata o es consciente la empresa de la utilidad de la tecnología. La segunda etapa es la adquisición. Obviamente que se necesita hacer un estudio previo para ver la factibilidad económica y técnica de dicha maquinaria. Luego la etapa 3, que es la adquisición. No se aplica inmediatamente la tecnología, perdón, la adaptación. No se aplica directamente la tecnología, sino que poco a poco se empieza a reemplazar y se empieza a asimilar. Y al final la utilizan. Luego, el avance. Se utiliza y se espera obtener el crecimiento esperado. Y por último, el abandono. Se desincorpora la tecnología antigua que se estaba manejando dentro de dicha empresa. Se puede visualizar también un gráfico el cual puede verse la decisión de comprar o alquilar la maquinaria. En este caso es para la ejecución de obras civiles. Dentro de ella se puede visualizar el incremento de las labores y costos administrativos. Se ve la investigación, la obligatoria en equipos de apoyo, la intermitencia entre la ejecución de obra, la solidez de la organización, incremento en capacidad de producción y muchas otras más. Lo que hace es que puede usarse diferentes tipos de diagramas para poder visualizar la necesidad de dicha maquinaria. Dentro de esto, también se puede ver la valoración económica de la variable técnica. Dentro de esta se puede ver la vida útil. Es la máxima utilidad de la maquinaria. Se puede calcular en un ejemplo, si se me da un objeto o compro una maquinaria que son de 5 años, que me garanticen que 5 años va a funcionar, del 100% significa que cada año estaría devaluándose un 20%. Luego, el valor residual es el cálculo financiero para contabilizar el valor total de un producto que se empieza a amortizar cada año. Ya que cada año se devalúa un 20%, si el valor de la maquinaria valía 100, cada año estaría devaluándose 20, 20, 20, hasta llegar a una amortización de 0. No solo la maquinaria se tiene que tener en cuenta, sino que también se tiene que tener en cuenta los gastos como la sistematización de la información, la mano de obra y remuneración en los periodos a las personas, el prevenir los volúmenes de productividad con la demanda, ya que no se tiene que hacer un gasto de material, siendo que no se va a vender o no va a comprar la persona. Y eso sería todo de mi parte.